Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu, tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tude are wakwai pika spurana inhana iguay tude are stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway vierno iguay sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu trayatawa spurana inhana iguay kahamin Wayakana kote shischiru sunay anayhan waya. Antes shihia wishwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de tu familia deben estar asegurados en salud. Si alguno aún no cuenta con afiliación, realiza el proceso enviando los documentos de identidad al correo novedades@epsianasguayu.com o a través de la página web www.miseguridadsocial.gov.co. Para más información, comuníquese al 316-878-5093. Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Hiya kano Guayú kan sumahan kan Anas Guayú pushwari. Puchon te kan humana enya tuman terhana kat pur anay hanay hiya. Rostun tu kuay. Bun pang sain ten kuay terhana kartun koto ten carro se huta pasuru tu cachuer correo munakat novedades@epsianasguayu.com. O tamsi suara de cachuer ka página web munakat www.miseguridadsocial.gov.co. Pura pang sain ten kuay petiyoto goptum pune Polut Cachuerca 316-878-5093. Te hana kianas Guayú human. Acha irashiwa kwa wanepi pura hana hauchiwali hun lagurai. El tema de la semana. Hehoru te pote han hat kara so semana kat. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Hoy es viernes 19 de septiembre y les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana compartimos saberes y recomendaciones para cuidar tu salud. Hoy hablaremos del virus del papiloma humano, conocido como VPH, una infección frecuente que puede causar graves consecuencias como el cáncer de cuello uterino, pero que podemos prevenir con acciones sencillas y oportunas. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo y experto en salud de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido. Watamar no puxo, anaya outsoros hapo into the putch, sunta ora que putch, o tam sitio do costunte EPSI ka Anas Guayú. Okay, apo ni watahari kasa Anas. Te chiki mahati tayuri, awala kan kala chiki te akan kala chiki grupo na hoto ya tawakan. Asha en hokai chiki wan wanere, kanere es papiloma humano, monen. Wan wanere hanais koror waitoro, koror wahier. Kasanai hanais o tus nai he nai pura wan wayu toro, te hiet ka otam chiki toro, que nai hier kanani te hiet kan pura. Te karu mis ayuri te cáncer que hanai chong hieyu, hotap nana hieyu kan yare he watas nehari. Hokai Ani aqui tipo amate doctor que Francisco etna médico ginecólogo até expulero cas puxo nyawa tot puripuo no tahieyo o tenía ayatasho más lo EPSI que Anas Guayú. Doctor, para iniciar y que nuestros oyentes comprendan mejor qué es el virus del papiloma humano y por qué es importante que estemos atentos a su prevención. Para hati rasa kira nomi doctor que sawata kamate musia namu hona puxo na apa chicken the post que ponaya o tente ha casa waitero wanere papiloma humano monakat nan que hieyo toro yo o tamos aí ha cara que mai wate ha hati casa pruwai mahirai humurie o tunto wanere que El virus del papiloma humano es un virus que tiene la capacidad de generar no solamente lesiones como verrugas, sino tiene el alcance de llegar a presentar su relación con el cáncer de cervix, el cáncer de faringe
Por eso es importante conocer que existen más de 150 serotipos, pero realmente existen unos de alto y unos de bajo riesgo. Los de bajo riesgo generalmente son los que generan las verrugas a nivel de la piel, a nivel de la zona genital. Por eso no todas las presentaciones del virus del papiloma humano se transmiten por contacto sexual. Las que se transmiten por contacto sexual, que tienen alto riesgo para relacionarse con el cáncer del cervix, están bien identificados. Serotipo 16, 18, 35, entre otros, que tienen la capacidad de hacer cambios a nivel del epitelio del cuello uterino y avanzar en un periodo no menor a 5 años en la generación posiblemente de una lesión de alto grado, y de ahí en adelante puede convertirse en un cáncer de cervix. Anore ne doctor te shipa he otro wanureka papiloma humano monakat. Tira wat tasari wanure sapakat. Naman kihiet yo sumen tutoro ko. Man ka nanai resia musain siit na toktahe. Otashia nashi na tashi keneta samaka poroto poronski hararimu. Shi papat wanureka te swanareka hason unapnas. Tu unapnakat musin sain siir sin stawayu musin siir sin kororo wayu toro musin siir sin kororo wayu hiet. Otamsia te manere que tu na pasana he ainkawa no ne toro no inkai toro no hier terra ayu chongros tum wala ka hasan ke ben chongro tanan che toro koi wala kas ma ka san ter swattaren sari te si it ke koroch te sin koroch toro koi su tu manere kan terra mus na neki te shi papa tu hout kar mai te metut ke se te poroko ai pirro mai hukuaipa o te poroko me kisar mai hukuaipa mata puni ke chi harari me hukuaipa te ekat mauria na Wata pasari tera, selata pa meturu insinai, senes chong wayu, osnen korro wayu toro, tera ire kana moi tsinai, wane metod squat tera. Sese he ihai mai, hanari ramaten te wan hier suri santa insinai mitera, cáncer de cervix, cáncer tsinai skis chong te hietka, men ke no ri shisar hai, no ri santa nai mar. He ha ka hanari ra hsha hiyo toro yu, himari ke iruma yon mahayon, wane wai rehukua. Llegó el momento de proteger lo que más quieres. Este 20 de septiembre participa en la jornada de intensificación a la vacunación. Las vacunas son gratuitas y están dirigidas a niños y niñas menores de 6 años, mujeres gestantes, población susceptible de enfermedades prevenibles, adultos mayores y toda la familia. Acércate al punto de vacunación más cercano y cumple con tu cita por la vida. Anasguayú EPSI te recuerda: por ti, por mí, por todos, vacúnate ya. Vigilado Supersalud. Antes solo time hirawaka. Te irekat pan. So piamashki ka in kari kashike septiembre ewe shihia wanahmato o como hirawaka tamakuna hirawaka María Parasat. Te namuinte na pushwaren te piche ko uyu insuyuri ay pirro huya. Hiyeyo ipon o tamshia na wayu hokan pura yuri na laura ayu kan otas pushware ta pushi kali. Hirut ka pasulu me tamakuna hirapehe kal hanai hiketa hapat pura hatket katao. Te hanai ki te PSI kal mun soto hai mun pia ka tamun tai ke wamun wa pushware hamakuna hirapohoro ana hanau chivesto ari hunai. Doctor, entendiendo esto, ¿cómo podemos prevenir el VPH y qué papel cumple la vacuna dentro de esta prevención? Bueno, esa kiraka no me doctor que horo mosoya. Hamin tu akwai pas proguai me resuri wotte otro wanuri que VPH, virus del papiloma humano, mos ari huna sumai otomana karma urias pura. Es que tahninte sulunte amakubras pura ai mahira kwaipa. El Plan Ampliado de Inmunizaciones en Colombia tiene disponible vacunas contra el VPH, es decir, virus del papiloma humano. Estas vacunas están disponibles para todos los niños y niñas a partir de los 9 años hasta los 17 años. Es decir, tenemos la forma de prevenir desde la etapa de la niñez al futuro adulto que podrá tener en contacto con virus del papiloma humano de alto riesgo. Es decir, tenemos las herramientas en nuestras manos. Hay que masificar la vacunación de niños y niñas entre los 9 y 17 años, permitiendo que se generen anticuerpos contra virus de muy alto riesgo, principalmente serotipos 16 y 18. Entonces, no lo dudes, invitemos a las madres que lleven a sus hijos, niñas y niños, a que se vacunen contra el virus del papiloma humano. Anure ne doctor que hemoi
te suruta amakun ka truwomo en Colombia guanepi truwomo en Colombia pushwai makun pura hat ka BPH mna ka terra pura hat ka virus papiloma humano mna ka sto arihona ter makun ka na pura hat na te pitch ka energia yo toro yo que me kie tserin ni poro karra chimihuya terra pura hat ai mahirai na ya ka na hama in ruho muria unaya la ura panaya por no tu intro guanurika yareta ka mai na na piamore entonces hey hai buena hirwamo homo un hirpente pitch ka na pusha suri no tu intro guanure que ma karmai quatta kai kawayu se panaya kamana panaitorio kamana pieyo nanani entre makun ka na punna te pitch ka na me kie tsat ka huya senai min poro karra chimihuya na pushware na rus na taros por ai mahirai na suri tra guanure ka kanuri ka poro ai pirmo otta tu guanure poro ka me kisa me senai tra ayuri ka papiloma humano monaka tatehana kala moima no sé se hena hir pois pushwapa herret ka pa makun hir pasuri ho tu inter guanure ka mauria. Un embarazo a temprana edad puede poner en riesgo tus sueños, tu salud física y tu bienestar emocional. Las niñas, niños y adolescentes no están preparados para asumir la responsabilidad de ser padres. En la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, la EPS indígena Nasguayú te invita a conversar en familia con respeto y claridad sobre los derechos, sexualidad y proyectos de vida. Un mensaje de la EPS y Nasguayú, Vigilado Supersalud. Na hiyeyu ka ni puonu ka na mar tera no tsawa hante ke re ka nai no re na nai ayu iswane pi na te pitch ka nai rustuma ska hamoi no sket tai na kuai paspura moi hanai naya ash ke ka chon hanai mau naya so te semana andina manaka ai mahirai huri puonu ana re himari ki na himahayan ka no otana himari kan suri ka chon nai mar hiya ka ne yukan huni hirpa huchoni hasha hapa nama ko hutu hirai wana kuai pa ko hutu hiya ka na natuma te senoi ki mo te PSI ka na suayu na hena hirrenhia o tamsia anahna uchiwe to ali na raurai. Comprendo, doctor. En definitiva, la vacuna es la mejor manera de prevenir el VPH y sus complicaciones. Usted nos mencionaba que está dirigida a niños y niñas entre 9 y 17 años. Pero, ¿qué pasa con las personas adultas? ¿Qué medidas de prevención se recomienda para ellas? Chiru hat kara sakira no intokto kanun ke chikir horu ente makunas pura hat katruanure ka BPH manakara ai mahirasat kar horu te pitch nei me kiet tren poro karrat chmehuya hamaka kaskuai pum kero no wayu mungre por sai mahiran ten suri horu so tu intruanure ka mauria. Cualquier mujer por encima de los 17 años puede vacunarse contra el virus del VPH. Lo que sucede es que no está incluido en el plan ampliado de inmunización. El PAI, como se llama, solamente llega entre los niños 9 a 17 años, niños y niñas. Pero si tienes más de 17 años y quieres vacunarte contra el VPH, también puedes hacerlo. Adicionalmente, haces parte del programa de tamizaje que sí está incluido en los planes de beneficio en salud, es decir, lo que son la citología vaginal entre los 25 y 29 años o realizarse las pruebas para DNA VPH entre los 30 y 65 años. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer, prevención con vacunación desde los 9 años de edad en adelante, que está en el PAI para los niños y niñas entre los 9 y 17 años, pero también existe la posibilidad de vacunación para cualquier mujer por encima de los 17 años. Tenemos el tamizaje con citología, tamizajes con DNA VPH, para que de esta forma no solamente hagamos prevención, sino también podemos hacer intervención oportuna antes que un virus de alto riesgo tenga contacto, en este caso con el cervix de una mujer, y termine evolucionando hacia un cáncer de cervix. Entonces, la decisión está en tus manos: prevención, diagnóstico y tratamiento. Anure honai doctor que hizo para trasakiraka. Se la tapon wayo chiket poroko karach me huya. Manka sumaku na hiretera pura hat terwanure ka BPH manaka katsa wair ka yamu te makuna ka pura hat kelite pitch ai mahirasa te pitch kan na me kieta na mi poro karach me huya na pono toro yo kan mahieyo siasa manka na pura na hieyo kana tapas chike poro karach e kerot huru terra erhere kan hain hate namun hirahana te nasha na te nasha anan hanai entre canuri ka citología snan nishki na chong snan piam ski harari me huis en piam kiet terminovese o tamsia es anan entre wanuri ka spolet ka BPH namo hina entre pone ka ski novio snan ai piru ki harari me huya musese te na pura na yaka na te pichkana nai mahai nai entre me kiet sat ka huis snan poro karat shmai huya
te ka solo tranmakuna hereka na waneiro e quiero nosotros ne rahan hana ai ne namu pero han pana hana no sumo kaitana ren wato osnamu hogu ne suri tre poroko karachme huya nana ina toru kono ties kamen ai mahasat na kuat suri no tunsho watta kai maru otsnamu suru otra pai manaka ai mahiras que te pich pura makuna no subome otana yeyu kan por te hana usanta na tuanureka sana na chongra mar suri mayen hainaya terkang set que tneski na chongra até hana ta mar santa na igual mar sai mahirayo squat porque pinha tem suri mayen tanto wanureka. Hoy aprendimos que el VPH es prevenible y que la vacuna, junto con los chequeos médicos, son nuestra mejor herramienta para cuidarnos. Recordemos, la prevención es un acto de amor con nosotros mismos y con nuestra familia. Muchas gracias a nuestro invitado, el Dr. Francisco Egna, médico ginecólogo y experto líder de salud de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya otsihor usawapa hipenteputskat wane wairhukua tarachi uisma hiya kan wimpe orikan wapuhe orikan wimpe orikan tana ucho he orikan na parai man kan wayu anasautia na doctor que Francisco Etna chira doctor ginecólogo que ateja que esas cuerpos terwanure que suru te woman que eta que usu anaswayu nosotros ha interputskat tunta hora que het puts so ma uruguaya watamat por hiya utensa usted ha esa watasaria estawa eka time gente EPS y canasoi soto ha hiya que no to wayakan acha ira shuwa cuerpos purana.